Hermanos, bienvenidos a todos los que nos encontramos reunidos en este espacio, en esta sala, y vamos a continuar esta semana con el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, la carta que Pablo escribió a la comunidad nazarena en Judea, ¿no? La semana pasada habíamos estudiado lo que es el capítulo número 9 de esta carta, y yo entiendo que tal vez para efecto de entendimiento y de comprensión de este capítulo se llevó a cabo diferentes ejemplos en los cuales tal vez existió alguna duda o muchas dudas, puedo decirlo así, por motivo de que existieron ciertas preguntas y comentarios en la que tal vez la clase no se comprendió de la mejor manera. Vamos hoy a hacer un resumen. Antes de iniciar al capítulo 10, vamos a repasar los últimos versículos del capítulo 9 para tener claro. Y es importante que tengamos claro el capítulo 9 porque el capítulo 10 no es algo diferente, sino es una continuación de lo que se viene diciendo. Entonces, si no tenemos clara la primera parte, la base, es muy difícil comprender lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a verlo, ¿no? Estamos compartiendo imagen, compartiendo pantalla. Estamos allí. Capítulo 9 del libro de los Hebreos, vamos a efectuar la lectura desde el versículo número 18 para ir entendiendo. Leamos un poco más, dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Recuerden que veníamos hablando de que la sangre del Mesías tiene la propiedad de realmente de darle vigencia al nuevo pacto. No es la sangre como tal la que limpia o perdona los pecados, sino es el sacrificio como tal, y es la sangre la que permitió que el nuevo pacto entrara en vigencia. Y les dice él, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la Torá y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos con agua, con lana escarlata y sopo, y roció el mismo sobre el libro y también sobre todo el pueblo. Y veamos, miren, que hasta aquí estamos viendo la primera parte, menciona que ni aún el primer pacto, ni aún el primer pacto se efectuó sin sangre. ¿Qué nos quiere decir? Que el segundo pacto mucho menos será efectuado sin sangre. Es por eso que hicimos la explicación la semana pasada de que era necesario de que la sangre del Mesías no tocara la tierra realmente. Si usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 15, si no me equivoco, verso 18, pero está en Deuteronomio capítulo 15, habla de los sacrificios de los animales y explica claramente que un animal que se entrega al Eterno no puede, su sangre no puede tocar la tierra. Pues les dice de esta manera, un animal que estuviese cojo, que estuviera enfermo, un animal que tenga algún defecto, que tenga o alguna ceguera, alguna sarna, todo esto de aquí, este animal, la sangre del animal no la presentará sobre el altar como un sacrificio, sino más bien la sangre será derramada en tierra, dice el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, entendiendo que el Mesías y toda la escritura apunta a que Él es el sacrificio de Pesach, Él es el sacrificio del Eterno, el cordero que el Eterno preparó, no podemos creer en base a la Torá que la sangre del Mesías fue tocando la tierra, porque eso lo descalificaría directamente, o sea, que cayó solamente en tierra, sino que entendemos por Torá que era necesario que la sangre del Mesías realmente ungiera el santo de los santos como está profetizado en el libro de Daniel. Todo esto, si alguien que se encuentre con nosotros por primera vez o esté escuchando esto, lo tenemos grabado en el capítulo número 9 de Hebreos. Pero es importante hacer un repaso de esto, ¿no? Y entonces vamos viendo que nos dice que Moisés tomó la sangre, la virtió sobre el libro, la virtió sobre el pueblo, y luego dice, miren el verso 20, esta es la sangre que el Eterno les ha mandado, menciona Moisés. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio. Roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que para el Eterno legalizar o dar en efecto, en vigencia o consagrar, que ya vamos a ver que utiliza esa palabra y es traducida en la Reina Valera como purificar o consagrar, pues se consagra con sangre, se purifica con sangre, se presenta al Eterno algo apartado con sangre. Eso es lo que está diciendo, porque todo lo que usted ve, el arca del pacto, la menorá, el altar de incienso, el altar de bronce afuera, todos estos utensilios fueron ungidos con sangre
para que funcionara lo que es el pacto, ¿no? Para que entrara en vigencia este pacto. Y él dice, ni aún el primer pacto fue efectuado sin sangre, por lo tanto el segundo pacto, pues, por consiguiente, será efectuado con sangre también, ¿no? Verso 22 dice, y casi todo es purificado. ¿Se dan cuenta? Es la misma palabra que aparece allí, purificado, que es apartado o consagrado para el Eterno. Todo es limpiado, depurado, para ser autorizado, les pongo yo entre paréntesis, esto ya es mi percepción, todo es purificado, apartado, para que sea autorizado delante del Eterno. Según la Torá, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, porque todo se efectúa la sangre para legalizar algo delante del Eterno. Y les dice él, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hablamos también la semana pasada que esta palabra remisión es afices. Esa palabra es perdón de deudas. Hace una referencia directa a lo que es el jubileo, el año Yobel. Y realmente la sangre del Mesías fue derramada en un año Yobel para el perdón de pecados. Y vamos a ver cuál es este perdón, ¿no? Al que estamos haciendo hoy referencia. Continuamos, dice el verso 23, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, y quiero que entendamos esto, figura de la cosa celestial está hablando del tabernáculo terrenal, o lo que en el momento que se escribió esta carta era el templo. Dice, fue necesario que el templo, en otras palabras, porque todo lo que estaba en el templo y el servicio que funcionaba dentro de sus muros, fue una figura de lo que vio el Eterno, perdón, de lo que vio Moisés y le fue mostrado por el Eterno, para que lo haga conforme al modelo que se le había presentado. Dice, todo lo que había en el templo, en otras palabras, fuese purificado así, o sea, con sangre. Pero las cosas celestiales mismas, hablando del tabernáculo celestial que se encuentra Yeshua, donde él está hoy realmente, en el lugar donde entró Moisés hace casi 4000 años, en ese mismo lugar les dice, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano humana, quiero que entendamos, hecho de mano humana, figura del verdadero. O sea, el terrenal es una figura del verdadero, el original, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante el Eterno, se presenta vivo como un sumo sacerdote delante del Eterno, y no para ofrecerse, o sea, presentarse al servicio, muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Sabemos que todo el contexto de lo que viene hablando es Yom Kippur, el día de Yom Kippur. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, por la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. No dice que se presentó con el sacrificio de sí mismo, eso también lo habíamos explicado la semana pasada, sino por el sacrificio, a causa del sacrificio, no con el sacrificio. No es que él va y presenta su propia sangre allá arriba, no, allá no se presenta sangre, lo acaba de decir el verso 23. Dice, de sí mismo para quitar de en medio la transgresión o el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también fue ofrecido Mashiach una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Todo esto lo habíamos leído, es solo un repaso, pero es necesario para lo que vamos a ver el día de hoy. Capítulo 10 del libro de Hebreos, con un subtítulo, el último verso de este capítulo, los 3 últimos versos, pues menciona que es necesaria la paciencia y hacer la voluntad del Eterno para obtener o alcanzar la promesa. Vamos a ver por qué se titula así. Recordemos lo que acabamos de leer en el capítulo 9. Continúa, sin guión, sin pausa, pues continúa directamente diciendo, porque la Torá, y aquí es donde el cristianismo se confunde, porque el cristianismo lee porque la ley, dice la Reina Valera, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismo, por sus mismos sacrificios, ofrecerse continuamente. Y dice, mira, entonces aquí está diciendo que la ley ya no sirve, porque la ley no puede hacer perfecta a la persona, y no está hablando de eso. Por eso les hice leer todo el capítulo, lo último del capítulo 9, para que entendamos que cuando dice porque la ley o porque la Torá, está hablando la Torá de Yom Kippur, las leyes que se encuentran en Levítico capítulo 16, específicamente. Todo lo que tiene que ver con el día de expiación, el día 10 del séptimo mes, el día que acabamos de leer, se hace jubileo. Ese día se anuncia el jubileo, porque uno no puede anunciar el jubileo si primero no se hace el servicio o el sacrificio de Yom Kippur ejecutado por el sumo sacerdote.
el toque del shofar para anunciar un nuevo jubileo cada 50 años se hace después del servicio de Yom Kippur en el día 10. ¿Ok? Y entonces vemos que dice, porque la Torah de Yom Kippur, quiero que veamos eso, lo puse entre paréntesis también para que podamos entender, y ya vamos a ver que efectivamente de esto es lo que está hablando. Dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, el servicio, lo que se hacía, el proceso, que también hemos estudiado este proceso, tiene la sombra en la imagen. Cuando el sumo sacerdote se presentan un macho cabrío de un lado y del otro lado, como vemos en la imagen, sacan una suerte, se llama esto en la Torah, y una tiene el nombre del Eterno y otra es la que es llevada al desierto, y nos damos cuenta que toda esta sombra, toda esta figura, apunta al Mesías y a lo que el Mesías va a hacer. Por eso es que le dice es una sombra, solo tiene la sombra de los bienes que están por venir, del reino, nos apunta en su imagen. Pedagógicamente el Eterno dijo, hagan esto, esto y esto, para apuntar y poder entender y reconocer al Mashiach y entender lo que va a venir, los bienes venideros o el nuevo pacto, cómo se ejecuta el perdón de pecados a través de este servicio, pero cumplido en la vida del Mashiach. Y luego dice, no la imagen misma de las cosas, o sea, no es la real, sino que es una copia, pues hasta el lugar en el que estaban sirviendo, nos damos cuenta que no era el lugar real, original, era una copia. Eso se le dio a Moisés. Por eso dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, y escuchemos aquí, nunca puede, o sea, este servicio anual de Yom Kippur, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, porque dice cada año, sabemos que está hablando de Yom Kippur. Dice, hacer perfectos a los que se acercan. No puede hacerlos perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este servicio, ahí la Reina Valera le traduce culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que si realmente esto les libra de pecado, les libra de pecado el servicio que se hace, no tendrían necesidad de hacerlo el siguiente año, lo hubieran hecho una sola vez, pero lo hacen continuamente cada año. ¿Por qué? Porque no puede librar al hombre en su conciencia de pecado, lo que el nuevo pacto sí hace, lo que el nuevo pacto sí tiene el potencial de hacer en cada uno de los que se acercan a este pacto dentro de Israel por medio del Mesías Yeshua. Es lo único, y vamos a ver que a eso es lo que se refiere. No está diciendo en ninguna manera que el servicio que se hacía anualmente en Yom Kippur no valiera, ni que no se perdonaban pecados, por supuesto, estaba escrito y tenía que cumplirse. Estaba todo, digamos, ya hablado por el Eterno, ya decretado de cómo tenía que hacer, y la recepción de un buen servicio era la expiación del pecado del pueblo, ¿no? ¿Por qué no se escucha? Ya va. Tenemos un micrófono abierto, no sé si me pueden ayudar controlando. Damos cuenta aquí que esto, lo que está mencionando él, es que el servicio que se hacía anualmente Yom Kippur era una sombra de lo que iba a ser el Mesías, ¿no? Continuamos. Dice el verso 3. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados. Una vez más, el contexto es Yom Kippur. Cuando dice el verso inicial del capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no está hablando de la Torá en sí, la Torá de Moshe, como lo interpreta el cristianismo. Ellos solo leen esto y no leen el contexto entero. Está hablando de Yom Kippur. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, una vez más nos damos cuenta que está hablando de Yom Kippur, porque en Yom Kippur se sacrificaba toros y machos cabríos. Era la sangre de un toro y de machos cabríos lo que entraba en el santuario. Dice, no puede quitar los pecados. ¿Qué está hablando? No puede quitar los pecados del hombre, porque sabemos que sí los quitaba, que sí limpiaba y expiaba los pecados y purificaba el santuario y purificaba el lugar, no solo el lugar santísimo, sino todo el templo, y expiaba los pecados de los levitas, de los sacerdotes y del pueblo. Pero está hablando, como lo leímos en el verso anterior, no puede hacerlos perfectos a los hombres en cuanto a la conciencia, dice Pablo, ¿no? El verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y ahí él empieza a citar la profecía, sacrificio y ofrenda no quisiste, más he preparado mi cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es lo que estamos viendo?
Entendamos toda la secuencia de lo que él viene hablando para que no perdamos el hilo de lo que él está mencionando. Él está diciendo que lo que veíamos en Yom Kippur era una sombra de lo que el Mesías tendría que hacer. Y aquí él nos empieza a conectar ahora cómo el Mesías cumple realmente ese sacrificio de Yom Kippur. Y cita el Salmo 40, del verso 6 en adelante, donde dice sacrificio y ofrenda no quisiste. Algo interesante de este salmo es que si usted lo busca en su Biblia, cualquiera que sea, la favorita que tienen los hombres, la Reina Valera, aquí en Latinoamérica, se va a dar cuenta que el verso 6 específicamente del Salmo 40 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste oído, o has afinado mi oído. Y aquí vemos que directamente en hebreo se escribe y se dice, he preparado mi cuerpo, dice, he preparado mi cuerpo. Está hablando el salmista, pero es una profecía mesiánica, una profecía del Mashiach, lo que él tiene que hacer. Está hablando también de las aflicciones del Mesías, ¿no? Y está hablando específicamente, o el autor de Hebreos lo está citando, Pablo, de que esto hace una referencia directa a Yom Kippur, ¿no? Este sacrificio. Y por eso les dice esto. Esto es algo que no aparezca o que usted no lo encuentre tal como lo encontramos escrito aquí en Hebreos. Y una diferencia que se encuentre en el Tanakh, escrito de la Reina Valera, e incluso si usted busca en los escritos hebreos va a encontrarlo diferente. Pero no es que realmente que el libro de Hebreos esté equivocado. Hemos dado cuenta que cuando uno estudia la Septuaginta, como cuando vimos el primer capítulo de Hebreos y estudia la Septuaginta, se puede notar claramente que, perdón, claramente que existe realmente una modificación por los masoretas, quienes realmente cambiaron muchas partes de la Tanakh, muchas partes de los salmos de Moisés para que no coincida con Yeshua. Porque si leemos esta profecía del salmo, directamente calza Yeshua. Existe un salmo que nos habla de que el Mesías, dice, Yahweh reinará sobre un madero. Se está hablando de Yahweh. Hay otro que habla de la resurrección del Mesías en el libro de Isaías, cuando habla de que él verá la luz después de su muerte. Pero si usted lo lee en la Reina Valera o en el texto masorético, se va a dar cuenta que está cambiado. Lo que citábamos del capítulo 1 del libro de Hebreos era de que habla de que adórenle todos los ángeles cuando lo introduce al mundo. Y nunca se encuentra un lugar en la profecía donde se diga eso, pero si uno revisa la Septuaginta, que es una escritura griega, vamos a darnos cuenta, una traducción griega, ¿no? de la Torá, vamos a darnos cuenta que eso sí existe y está en la Torá, está en el Cántico de Moisés al final, pero se cambian muchas cosas en las traducciones que tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Entonces, vemos que aquí el escritor Pablo nos dice claramente que está haciendo una referencia de cómo el Mesías es el que entra a reemplazar en este sacrificio, o el que realmente cumple la profecía, ¿no? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más he preparado mi cuerpo. Está hablando del Mesías. Él entendió, cuando él empezó a entender que era el Mesías, preparó realmente su cuerpo, porque entendió que venía la muerte. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Dice, él viene para hacer su voluntad, reemplazando el sacrificio y la ofrenda. Y les dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, a cumplir las profecías, en otras palabras, ¿no? Es lo que está diciendo, vengo a cumplir las profecías, como está escrito de mí. Veamos cuál es la explicación que nos da aquí Pablo. Él dice el verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda en este salmo y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Hablando de Yom Kippur, las cuales cosas se ofrecen según la ley, la Torá, Yom Kippur. Él dice, o sea, el Eterno no aceptó esto. Para el Yom Kippur, digamos, el original, el que hizo Yeshua realmente, el sacrificio que hizo Yeshua. Esta de Yom Kippur que se veía cada año era un ejercicio, una sombra, lo mismo que el Pesach de Yeshua. Se hacía cada año y era una sombra para enseñarnos didácticamente cómo reconocer al Mesías. Él es el Cordero de Pesach. Pablo lo entendió muy bien y él dice, él es nuestro Pesach, ya fue sacrificado. Y cómo cumplió la sombra profética de lo que era el Pesach que se hacía cada año. Es lo mismo con Yom Kippur, no es que esta era la definitiva, solamente era una representación de lo que el Mesías tendría que hacer. Verso 9 les dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Entonces él quita lo primero, que es sacrificio y ofrenda, no quisiste, para establecer lo último, que es hacer tu voluntad.
En esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua. En esa voluntad somos santificados. Hay que entender bien qué es eso de somos santificados. Porque, disculpen, porque lo que está hablando es santificar. Entendamos que la palabra kadosh está hablando de algo apartado. Somos apartados. ¿Qué es lo que leíamos en el capítulo 9 y lo menciona también en este capítulo 10 de lo que hizo el sacrificio de Yeshua? Es perdonar realmente los pecados que habían sido imputados sobre el pueblo de Israel, que estaban bajo el primer pacto. Bajo el primer pacto. Entonces, ¿qué entendemos? Que cuando les está diciendo somos santificados, somos apartados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, es que la ofrenda del cuerpo de Yeshua permitió que Israel pueda volver a construirse en sus 12 tribus. Y los descendientes de aquellos que alguna vez fueron desechados y les dijo ya no serán mi pueblo, en ellos se cumple, en ese momento en que se entró en vigencia el nuevo pacto, se puede cumplir la profecía. Entonces, somos santificados, somos apartados mediante la voluntad del Eterno, es mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías, porque mediante la ofrenda del cuerpo se puede regresar el pueblo realmente a formar parte de las 12 tribus de Israel, ¿no? El capítulo 10, verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote, y quiero que veamos que en la Reina Valera dice día tras día, y no es día tras día. Si usted lo busca en un interlineal va a encontrar que es año tras año. Es un cambio que le han hecho para realmente, yo diría, no sé, tal vez confundir al lector, camuflar la verdad para que se desvíe, pero si nosotros leemos año tras año sabemos que está hablando de una ofrenda anual, que podía ser Pesach, pero como Pesach no es para perdonar pecados, entonces entendemos que es Yom Kippur, porque ese es el contexto de lo que viene hablando. Dice, año tras año, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero entendamos, nunca pueden quitar los pecados en cuanto a la conciencia, ya lo vino diciendo muchas veces en los capítulos y versos anteriores. No está hablando de que Yom Kippur ellos hacían este sacrificio y no, sus pecados no eran perdonados. Por supuesto que eran perdonados, pero no está hablando de perdón de pecados. Cuando dice quitar los pecados, no está hablando de perdonar, está hablando de retirarlos sobre el hombre, porque el hombre continuaba transgrediendo, continuaba pecando. Hay que tener tino para explicar y leerlo, porque muchos leen, no podían quitar pecados, entonces no eran perdonados sus pecados. No, no está hablando de perdón, está hablando de retirar los pecados del hombre. Pero el hombre continuaba, o sea, hablando del pueblo, continuaba pecando, ¿no? Verso 12. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que es el pueblo de Israel. No hay otro más. Sabemos que no existe a nadie más que se les diga nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, linaje escogido. Solamente es Israel, es pueblo de Israel. Cuando él dice, leamos esta parte que lo acabé de mencionar, esta lectura, que todos los sacerdotes lo hacían anualmente, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, anualmente, y continuaba año tras año, pero Yeshua lo hizo una sola vez y luego que se sentó a la diestra de Elohim. Una sola vez y al gobierno. Cuando hablamos de la diestra de Elohim, no estamos hablando de una representación literal. Él está sentado aquí y el Eterno acá, no está sentado al lado de él. No podemos entender que el Eterno tenga un cuerpo. Está hablando de una manera en la que podamos comprender el nivel de poder. Él es el que administra, quien se cumple en él la profecía del libro de Apocalipsis, que vimos aquí, el que podía abrir el rollo, y la profecía de Daniel, que es una sola, que vino uno semejante a hijo del hombre y se le entregó autoridad sobre todo reino, poder, pueblo, nación, tribu y lengua. Él es Mashiach. Se sentó a la diestra de Elohim, significa eso, ¿no? De que él tiene el poder, y entendamos que poder no es, ¿cómo decirlo? Como lo vemos en las caricaturas, o un superhéroe que tiene super fuerza, no, está hablando realmente de la autoridad, porque el Mesías manda y los ángeles obedecen. Realmente eso es lo que está hablando con el poder que él tiene ahora, ¿no? Con el que fue investido como hijo de Elohim. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, estamos esperando realmente el juicio del Eterno, y Yeshua está esperando también eso. Dice el verso 14, porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, los apartados Israel, y nos atestigua lo mismo el Ruach, o el Espíritu de Santidad, porque después de haber dicho,
este es el pacto que haré con ellos, y cita Jeremías 31, que también lo leímos en el capítulo 8. Dice, después de aquellos días, dice Yahweh, después de, este es el pacto, y él dice, después de aquellos días, cuando se cumpla el nuevo pacto o entre en vigencia el nuevo pacto y sea derramada la sangre del Mesías para que este pacto entre en vigencia, dice, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y luego les dice y añade, de nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Eso todavía está, ya está hecho, pero aún falta que realmente nuestros cuerpos sean transformados, el cuerpo del pueblo, para hacer la simbología también de la vaca roja, la purificación de contaminación con un muerto. Nuestro cuerpo ya no tendrá un cuerpo de corrupción, sino que se acercará a la semejanza de Mashiach, un cuerpo incorruptible, es lo que dice Pablo. Pero vemos que estos versos que los tengo aquí, o estas porciones, fracciones, pintadas con azul, hacen una total referencia para que comprendamos de una manera clara qué es lo que significa que Él los hizo perfectos a los santificados, a diferencia del sacrificio de Yom Kippur que se hacía anualmente, que alguien podía ayunar ese día, pero nuevamente podía darle quemi-importismo, y otros ni siquiera ayunaban. El oficio del sumo sacerdote era hacerlo por todo Israel, los que estaban cerca y los que estaban lejos. Pero vemos que él dice, los que ahora entran en este nuevo pacto, tienen la Torá del Eterno en su corazón y en la mente grabado los mandamientos. ¿Qué significa eso? Que buscarán guardar la Torá por iniciativa propia. Y esa es la mejor señal para entender que somos pueblo del Eterno, cumpliendo la profecía de Moisés en el capítulo 30 de Deuteronomio. Pues, ¿cómo se encontrará a Israel en medio de las naciones cuando esto se ha cumplido en ellos? Que digan, yo quiero guardar el Shabbat por voluntad propia. Yo quiero dejar de comer cerdo por voluntad propia, porque quiero cumplir con el Eterno, porque quiero adaptarme al camino del Eterno, lo que ya está establecido. Eso es una señal de que somos pueblo del Eterno. Es una señal también de la que utilizó Pablo para encontrar a los dispersos en medio de Asia Menor cuando él hizo el viaje. Y luego de estos versos, vemos, si recordamos lo que leíamos en el capítulo 8 de este libro y en Jeremías 31, nos dice que llegarán días en los que nadie dirá conoce a Yahweh, bendito sea, porque todos conocerán a Yahweh, desde el menor hasta el mayor de ellos. Eso aún está en espera. El pueblo conoce, pero está en espera de que conozcamos en la totalidad, como dice Pablo en una de sus cartas, que lleguemos a la plenitud del conocimiento total, a la altura y la medida y la estatura de Mashiach. Eso se cumplirá al final, realmente cuando exista una renovación de nuestras conciencias y de nuestros cuerpos, y tengamos una mente más amplia y elevada en sentido de conciencia. Y luego dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Eso realmente se cumplirá después del juicio, en el inicio de Yom Kippur. Pero el sacrificio ya está hecho, no hay más que hacer. Dice, verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es lo que está dando a entender cuando leemos el libro de Ezequiel, en el capítulo 40 al 48, usted va a encontrar que no existe una ceremonia de Yom Kippur dentro del servicio del templo. Ya no hay más, porque una vez que los pecados ya son perdonados, ya no hay más. Es la diferencia entre el nuevo pacto, que dice que está establecido sobre mejores promesas, y el primer pacto que se hizo con Moisés. Porque el primer pacto tenía lo que vemos, no era, la palabra ahí aparecía como defecto, pero recuerden que lo que estábamos hablando era que tenía una debilidad para nosotros, que era contra nosotros, que si nosotros transgredimos, pues estamos rompiendo y quebrantando el pacto. Es lo que leíamos también en el capítulo 8. Pero el nuevo pacto dice, el Eterno, yo me aseguraré que ellos, los que entren en este nuevo pacto, no pecarán más. Serán libres de esto, y empieza con esta sombra de tener la Torá en su corazón, y termina con esto que es, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues un pueblo kadosh, un pueblo perfecto, en el cual ahora este pueblo puede gobernar al mundo entero también, porque el gobierno del Mesías no quedará solo en Israel. Realmente los profetas hablan de una expansión. Todas las naciones subirán a Jerusalén, tanto en Sukkot, que es la fiesta donde se reúnen las naciones, y vamos a darnos cuenta que dice que la Torá saldrá de Sión y de Jerusalén, la palabra de Yahweh, a las naciones, a todas las naciones. Y
no habrá más sacrificio de este tipo, porque ya se efectuó, ya se efectuó. Como vemos también que el sacrificio de Pesach en Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando habla del templo futuro, no habla de un sacrificio de Pesach con cordero, sino con un becerro. Cambia realmente porque no se puede sacrificar más un cordero si ya el cordero ya fue sacrificado, que es Yeshua. Continuamos, dice el verso 19, así que, hermanos, teniendo el camino libre al lugar santísimo, teniendo el camino libre en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que él abrió a través del velo, esto es de su carne, quiero que entendamos también esto, porque el cristianismo lo lee y dice, mira, aquí está diciendo que ya podemos entrar al lugar santísimo. Y muchos son más, digamos, osados, que no solo están hablando del templo terrenal, sino que hablan de un templo celestial, que pueden entrar donde está Yeshua, porque ya hay un camino libre al lugar santísimo, y no es lo que está diciendo estos versos. La Reina Valera le acomoda para que se entienda esto, y dice, tenemos un camino libre, nos abrimos a nosotros un camino, y no es lo que dice. ¿Recuerdan el inicio del capítulo 9? La semana pasada lo habíamos leído, y él hacía una mención de cómo era el tabernáculo, cómo estaba establecido, y decía que el lugar santísimo estaba separado del lugar santo por una cortina. Y lo que explicaba él es que mientras esa cortina exista, significa que todavía hay una división, existe una división, citando a Isaías 56, como el Eterno dice, sus pecados son la división entre ustedes y vuestro Elohim. Dice, es una división de los pecados. No está hablando del pueblo, está hablando realmente quien entró a ese lugar es Yeshua, no el pueblo. Pero él dice, esta división que existe por causa del pecado del pueblo de Israel fue quitada. Es lo que está diciendo aquí. Dice, el camino libre al lugar santísimo. Él abrió un camino libre. Lo mismo, son las mismas palabras que leíamos, que lo que el Espíritu dice es que no teníamos un acceso, no teníamos camino. ¿Se recuerdan que eso decía al inicio del capítulo 9? Aquí está diciendo, ahora tenemos camino libre. Pero no para que pasemos o transitemos nosotros, sino que ya no existe esa cortina de división. Es lo que está diciendo, que arriba no existe esa cortina de división, porque el Mesías cumplió realmente. Dice, verso 20, por el camino nuevo y vivo que él abrió a través del velo, que es de su carne, hablando del sacrificio, y también entender que la muerte del Mesías, cuando narran los evangelios de que existió una quebradura, digamos así, en el velo, se rasgó el velo, no está hablando de ¿no? Del velo que divide el lugar santo y el lugar santísimo, no está hablando de eso. Ahí había más de un velo, realmente el templo tenía muchos velos y no se podía ver desde donde estaba Yeshua. No se podía ni desde el Monte de los Olivos, se podría ver porque también la puerta principal tenía un velo, pero no estaba hablando de esta división. ¿Ok? Verso 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, de confianza. Ya habíamos estudiado que era este emuná. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, en nuestra profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y empieza a animar al pueblo, porque existe por decirlo así, un tiempo en el que se escribe esta carta, cerca del sitio a Jerusalén, que Jerusalén sea sitiada, cerca de las guerras que narra Flavio Josefo y la destrucción del templo. En base a todos estos eventos que están ocurriendo, es que se escribe esta carta para animar, y es lo que está haciendo. Y si todo lo que estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que está haciendo una vez más una referencia a Yom Kippur y lo que hacía el sacerdote y la purificación. Entonces les dice, manténganse firmes. No les diría manténganse firmes a alguien cuya vida es relativamente cómoda, sino a aquellos que están pasando por tribulación. Y por eso es que esta carta y este mensaje cobra valor para nosotros en este tiempo también, porque esta carta, que fue directamente escrita para un pueblo que se encontraba en tribulación, puede ser paralelo, análogo, las palabras de Pablo para lo que tenemos que enfrentar nosotros quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar sin dudas, que sí, que no, que estoy aquí, que no estoy. Mantengámonos firmes. Eso es la definición de emuná, estar firmes. Se utiliza esa palabra cuando Moisés tenía las manos levantadas mientras Israel peleaba contra Amalek. Estar estable, firmes, eso es fe.
Entonces les dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. También analizamos en el capítulo 8 la fidelidad del Eterno, a la cual nos animaba a nosotros a mantenernos firmes una vez más, y aquí él lo repite. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, o sea, animándonos, hermanos, unos a otros, animando, no abandonando nuestras reuniones, y esto también es una mala traducción de la Reina Valera. Permítame un ratito. Gracias. Esta es una mala traducción de la Reina Valera porque la Reina Valera dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres, no es lo que dice realmente. No es la palabra que aparece allí, usted puede buscarlo en un interlineal y dice, no abandonando vuestras reuniones, o sea, no dejando de congregarse, está bien traducido, pero luego les dice, como es el mandamiento de la reunión, porque la palabra que se traduce costumbre, muchas veces la vamos a encontrar que es citada a los sacerdotes. Dice, él entró como era su costumbre, o ingresó e hizo tal servicio como era la costumbre, pero no es una costumbre realmente, es la palabra norma o mandamiento, porque ellos hacían conforme al mandamiento. Dice, Yeshua iba a todos los Shabbat como era su costumbre, no era una costumbre, era un mandamiento. Es la misma palabra que aparece aquí. Y les dice, realmente la traducción correcta es, no abandonando vuestras reuniones, no dejando de congregarse. Esa es la manera en la cual les dice, ustedes pueden estar firmes. Alguien que no tiene una congregación o que se aleja de una congregación de esta manera, no es que no la tiene porque no puede asistir, digamos, una persona que se encuentra sola, como muchos nos encontramos algún momento de nuestras vidas solos. Es diferente, alguien que tiene una congregación cerca y no quiere asistir, se rehúsa a asistir. Aquí vemos que nos dice, no abandonen vuestras reuniones, porque eso es lo que te puede mantener firmes. Porque cómo te estimulas en el amor, te aconsejas, te animas entre un hermano y otro si estás solo, viendo personas por Facebook, por TikTok, por Internet. No existe, no opera el Ruach así, no opera, solo operará un conocimiento que no puede ser aplicable en la realidad, porque la realidad es que la Torah tiene que ser llevada a cabo para un pueblo, fue dada para un pueblo, no para un ser humano uno solo, sino para un pueblo. ¿Y cómo efectúo, cómo guardo la Torah si me encuentro solo? Es para una nación. Entonces, en pueblo, en congregación, aquí les dicen, no dejen, no abandonen sus reuniones, como es el mandamiento de reunirse. Santa convocación en las fiestas, busquemos estar reunidos. Cada Shabbat, que es una fiesta, un tiempo señalado, busquemos estar reunidos. Antes bien, anímense, en tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Anímense en cuanto vean que aquel día se acerca, ¿no? Vamos con el verso 26. Aquí él cambia un poco la forma de presentar el mensaje que parecía en un momento muy tierno y luego lo pone de una manera muy ruda y vamos a darnos cuenta que no es un mensaje diferente, sino que está hablando de lo mismo. Cuando les dice él aquí, quiero que prestemos atención, en el verso 25, no dejen de congregarse, les dice por esto, porque si pecáramos voluntariamente, de eso es lo que está hablando, personas que abandonan y dicen, no quiero. Y la parte de abandonar está hablando por miedo a lo que se viene. Nos vamos a dar cuenta que más adelante nos mencionan las razones por las cuales alguien puede dejar, que nosotros realmente no las hemos vivido aún. El sufrir por el Mashiach de la manera en que ellos le tuvieron que vivir, nosotros todavía no hemos padecido de esa manera. Por eso esta carta es importante, porque nos anima a nosotros a que nos prepare nuestro corazón y nuestra mente, como Yeshua. ¿Recuerdan lo que leímos en el Salmo? Yeshua, cuando entendió que era el Mesías, él dijo, bueno, sacrificio y ofrenda no te agradaron, más te he preparado mi cuerpo. Se preparó mentalmente para lo que tenía que hacer cuando él entendió que era el Mesías. Leamos, él les dice, no dejen de congregarse, hablando de alguien que se aparta porque tiene miedo a la tribulación que tiene que pasar, y les dice, porque si pecáramos voluntariamente, de eso es lo que está hablando específicamente aquí, de apartarse, de abandonar las filas del Mesías. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No existe otra oportunidad. También en el capítulo 6 de este libro lo leímos. No existe otra oportunidad de volver. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y está escrito que una sola vez fue el sacrificio del Mesías. No hay 2, 3 veces o me arrepiento mañana. No existe esto con el Mesías. Entramos a ser parte del cuerpo. Ahora nos regimos bajo la Torá del cuerpo del Mesías, que es Israel. Pero el sacrificio del Mesías fue realmente
claro para que el pueblo pueda regresar, que Israel pueda retornar al pacto. Ya estamos dentro del pacto una vez más, guardamos la Torá, guardamos los mandamientos del Eterno, conmemoramos las fiestas del Eterno en lo más que podemos, porque realmente las fiestas son en la tierra, pero lo hacemos en el exilio, con mucha dificultad guardamos los mandamientos del Eterno, pero ya estamos allí. Ya cualquier transgresión dentro del pacto, yo digo, bueno, voy a cometer un pecado de los que en la Torá no hay expiación, ya no hay más sacrificio de los pecados. Voy por idolatría, me regreso al cristianismo, lo que estoy hablando para que se entienda, y voy a celebrar Navidad después de haber entendido todo esto, ya no hay más sacrificios por los pecados, porque me volví a la idolatría. Y la idolatría no existía en la ley de Moisés un sacrificio para perdonar esto, no, lo pagaban con su propia sangre. Ya no existe, ya entramos, nos permitió entrar y él realmente, puedo decirlo, tuvo que morir hasta derramar su sangre completamente para que usted y yo podamos entrar al pacto, que salgamos y menospreciar lo que el Eterno permitió por medio del Mesías para nosotros, lo que nos dio la herencia y las promesas, es lo que estamos hablando aquí, no se puede concebir. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28, el que viola la ley de Moisés, se le explica, por el testimonio de 2 o 3 testigos, estamos viendo que está hablando de un juicio de muerte, ¿no? Dice, muere irremisiblemente, un pecado de muerte, es lo que está hablando, de los cuales Juan también dice, yo por ellos le digo que no oren por pecados de muerte. Verso 29, ¿cuánto mayor castigo piensan que se merece el que pisotea al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Es mayor, es lo que está diciendo, ¿no? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Yahweh. Y otra vez, Yahweh juzgará al pueblo, a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Es lo que nos está hablando, de que realmente sí les pareció dura la ley de Moisés en cuanto a esto, más nivel de respeto, de valor y consagración debemos tener en el pacto que hemos ingresado por medio del Mesías, porque el mediador ya no es Moisés, es el Mesías, para entrar al pacto, ¿no? Verso 32, vamos terminando, dice, pero traed a la memoria, y miren por qué él les decía, anímense unos a otros, necesitan estar en congregación. Hoy puede parecer que no necesitamos una congregación, no necesitamos un pueblo, porque yo me alimento, dice, por internet y aprendo de un maestro y otro y aprendo mucho. Ok, no hay ningún problema, pero cuando llegue el tiempo del juicio, solos no se van a salvar, en congregación, porque eso es lo que les está hablando. El tiempo difícil, la angustia de Jacob, solo se salvarán en congregación. Y es lo que está mencionando aquí. Él les está diciendo, por los tiempos difíciles que están pasando, que van a pasar a aquellos que vivían en Judea, en congregación, no dejen el mandamiento, no dejen vuestras reuniones, no se aparten. Dice el verso 32, pero traigan a la memoria los días pasados, dice, en los cuales después de haber sido iluminados, haber tenido el entendimiento, si usted entendió que Yeshua es el Mesías y que nos lleva a guardar la Torá y la restauración de las 2 casas de Israel, usted es un iluminado en esto, en la voluntad del Eterno. Y les dice, y sostuviste gran combate de padecimientos. Cuando fuiste iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. Empezaron muy bien y aguantaron muchas cosas, pero no se trata de empezar la carrera bien, sino de terminarla. Esa es la realidad con el Mesías, no es que yo empecé muy bonito y aguanté insultos, aguanté todo, los hermanos en el cristianismo me rechazaban, pero yo me sentía contento porque hacía la voluntad del Eterno. Ok, empezaste muy bien, pero ¿cómo la terminas? ¿Cómo terminas la carrera? Verso 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron, y los despojos de vuestros bienes sufriste con gozo, les está diciendo, y eso solo puede hacer alguien convencido por lo que el Mesías le ha dado, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos, en los Shammai. No pierdan pues vuestra confianza. Y miren que dice una mejor y perdurable herencia de los cielos, perdón. No en los cielos como que, bueno, yo voy a vivir allá en los cielos como dice el cristianismo, sino es lo que de allá viene para acá. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay gran galardón. Un cuerpo resucitado inmortal es el mayor galardón que alguien pueda tener por servirle al Mesías. Por servirle bien, por supuesto, ¿no? Y a eso apuntamos, queremos todos llegar a recibir en algún momento ese galardón. Dice, porque es necesario que la paciencia para
que habiendo hecho la voluntad del Eterno obtengan la promesa. Es el subtítulo que le habíamos puesto porque de eso se trata. Es necesario realmente la paciencia. O sea, resistamos, la resistencia hasta el final, para que habiendo hecho la voluntad del Eterno, paciencia, no solamente rechazando el sistema anti-Torah, sino haciendo la voluntad del Eterno, y entre ellas está realmente la restauración de Israel. Y obtengan la promesa al final. Terminamos con estos versos y dice, porque aún un poquito, y está citando Isaías, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradare a mi alma. Verso 39, pues dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ese es cómo termina este capítulo, animando realmente al pueblo para los días difíciles. Y es lo que tenemos que hacer, porque hoy puede parecer muy sencillo, pero llegarán días muy difíciles en los que solamente animándonos, un hombro para llorar, que nos levante y que nos anime y nos diga, resistamos, hermano, porque ya estamos cerca. Y nuestra salvación, como dijo Yeshua, cuando vean todas estas cosas, levanten la cabeza, recuerden las palabras de Yeshua, no se pongan a llorar tanto, levanten la cabeza, porque la redención de ustedes está cerca. Y estos días difíciles que tenemos que atravesar no serán muchos, realmente por la misericordia del Mesías, no será un tiempo muy alargado, extenso, porque si no nadie sobreviviría, ¿no? Su pueblo quedaría erradicado y estamos aquí para ser salvados por el Mesías, pero necesitamos un grupo para salvarnos, para congregarnos como pueblo, no individuales, ¿no? Ok, con eso terminamos, hermanos. Me despido, tengan una buena noche realmente.